Privada, Conep, bienvenido, señor Rosa Portada. Gracias, muy buenos días, gracias por estar acá con ustedes. La primera pregunta que le comentaba, bueno, y lo hacía también como introducción, ¿cómo ve este primer gobierno, este primer mes del presidente Mulino? Es poco tiempo, pero bueno, hay bastantes desafíos, ¿no? Que el gobierno ha asumido inmediatamente. Mira, yo creo que podemos hacer un balance en estos 38 días de gobierno del presidente Mulino y su Sí. equipo de gobierno con una condición positiva y esperanzadora. Yo creo que el papel que ha tenido que jugar el Ministerio de Economía y Finanzas para reorganizar las finanzas públicas luego de un excesivo gasto público y que estamos notando las afectaciones que se tuvieron a los números de nuestra economía, Ujú. retoman que tiene que darse ajustes. Ya el ministro Chapman anunció un plan de contención de 1.387 millones y yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo es un mensaje que es como se viene diciendo desde antes de las elecciones, que teníamos que generar confianza en el sector privado para poder impulsar las inversiones, para atraer inversión extranjera y que podamos ver reglas claras. Yo creo que en eso el mensaje se está recibiendo, muchas cosas todavía se tienen que dar, los temas de problemas que vienen de vieja data, agua, basura, educación, salud, se Ujú. tienen que atender, pero estamos viendo un panorama positivo y estamos esperando pues ver Ujú. resultados de esta gestión. ¿Cuáles consideran, digamos, usted que deben ser algunos de los sectores prioritarios de inversión en materia económica, tomando en cuenta la perspectiva de acelerar las condiciones de recuperación económica? Mira, nosotros como CONEP hemos identificado 6 áreas potenciales en Ujú. las que el país tiene condiciones y ventajas que pueden servir para el impulso de estas actividades. Podemos iniciar con el área logística, que evidentemente Panamá como hub y centro logístico tiene mucho más potencial que abarcar y que requerirá del establecimiento de empresas que vengan a estar tanto en las zonas colindantes al Canal de Panamá como la necesidad de aumentar la oferta portuaria que tiene el país. También hemos identificado el sector industrial, que tenemos capacidad para crecer y poder exportar, y por eso vemos con muy buenos ojos los intereses que tiene el país para entrar en Mercosur, retomar el tema con China y ver otros mercados en los cuales nuestros productos pueden avanzar y llegar. También el sector tanto de la agricultura, el sector del turismo, que es un sector que venimos hablando mucho de que hay que hacer y hay que hacer, pero esto requiere de una estrategia muy bien fundamentada para poder captar la atención de los turistas y que vengan a visitar en base a lo que es de su preferencia, lo que nosotros tenemos para ofrecer. Y de ahí el sector financiero y el sector de las ideas creativas. Nosotros tenemos mucha capacidad para hacer un hub de creación de software, tecnología, de arte. Estamos viendo cómo el Ministerio de Cultura ha proyectado mucho el teatro, la música, el desarrollo de las escrituras, literatura y demás. Y yo creo que eso es un tema que también podemos aprovechar mucho en el país y en estas áreas se puede hacer. ¿Cuál es la más rápida para generar empleo? Definitivamente el sector turismo, el sector Ujú. comercio. Si se Claro, es uno de dinamizan, los vamos a principales tener. retos Sí, precisamente del actual gobierno y de una promesa de campaña que así es. han planteado de que la gente pide empleo y además necesita empleo para poder dinamizar la economía, ¿no? Es correcto, es que yo creo que la prioridad que tenemos que ver es cómo generar empleos. Sí. Nosotros hemos indicado que no es un tema de una varita mágica de ya se voy a crear 5.000 empleos, eso no es así tan fácil. Creo que hay que generarse condiciones. Las condiciones nosotros como sector privado es confianza y esa confianza va fundamentada en una seguridad jurídica, no estar cambiando las reglas, no imponiendo que un alcalde cambie las condiciones o que a alguien se le ocurra mandar un decreto o algo, sino mantener las reglas claras para poder entender el horizonte en el cual nos funcionamos, igualmente desburocratizar. Tenemos que digitalizar trámites. No puede ser que los trámites se sigan quedando empantanados esperando la firma de un funcionario o dilatado en un proceso de papeleo. Y lo más importante de esto es que aparte de esos dos elementos tengamos condiciones de tranquilidad y que ayudemos al esfuerzo que queremos hacer conjuntamente.
Señor Rosa, uno de los debates que ha estado sobre la mesa, y bueno, uno de los retos también que tiene el gobierno en materia de empleo, es bueno, cómo dinamizar, cómo impulsar esto lo más rápido posible. Eso implica un proceso. Se ha hablado desde el oficialismo de obras de gran envergadura, hablaban de la posibilidad de un tren, de bueno, el tema de la extensión de la línea del metro, o la reapertura del proyecto minero en Donoso. ¿Cómo ven estos proyectos? Digamos, algunos te generan mucha polémica, como el caso de la mina, otros menos, incluso más interés. Estos megaproyectos sobre la mesa para impulsar el empleo. Mira, es que necesitamos que el Estado realice inversión pública para dinamizar. Nosotros tenemos una baja insignificativa en el tema de construcción y la inversión pública es vital para esto. Por eso es que nosotros indicamos que el manejo financiero, reducción del gasto corriente, el gasto de funcionamiento, para que pueda haber excedentes en inversión privada es vital. Entonces sí, yo creo que esto tiene que darse, y los proyectos que ha indicado el gobierno del presidente Mulino, con los que ya están en ejecución, porque hay que entender que tenemos todavía la línea 3 del metro, tenemos el cuarto puente, entre ambos proyectos superan los 3.000 millones de dólares en inversión, hay algunas cosas que ya han iniciado pagos, pero se habla del tren Panamá-David, que no discutimos la parte de conveniencia y beneficios que puede dar para la conectividad y para el desarrollo de las áreas del interior. Lo que no hemos visto y nos gustaría entender es cómo se va a pagar y cuál va a ser los costos que se van a tener sobre ellos. Pero sí hay proyectos, se acaba de anunciar que antes de fin de año el Metrocable de allá de San Miguelito, o sea, sí hay obras interesantes, pero también hay obras de infraestructura, hay que seguir construyendo escuelas, carreteras, centros de salud y otra serie de obras que son importantes para dinamizar la economía. Otro tema que también ha sido noticia esta semana es esta decisión, digamos, del gobierno de aplicar sanciones a algunas empresas eléctricas que porque, según estas, han incumplido y han sido, bueno, sanciones históricas en términos de la cantidad de dinero. ¿Cómo evalúa estas medidas que ha aplicado el gobierno? Mire, nosotros somos respetuosos de la facultad que tiene la autoridad nominadora, que en este caso la SEP, de establecer multas conforme a lo que establece en la legislación. Yo creo que, y muchas de estas son de prestación de servicios que venían de muchos años atrás, no es que es la de ahora, pero yo creo que también tiene que haber una revisión del mercado eléctrico, porque hay condiciones que no se han dado y que no han permitido tampoco la inversión que requieren estas empresas. De todos es sabido que la empresa de transmisión eléctrica, ETESA, ha venido con una dilación en cuanto a las inversiones que tiene que hacer en las líneas de transmisión desde los puntos de generación que están generalmente en el oeste del país para que puedan llegar al punto de consumo, que es la capital del país. Y entonces esto no ayuda para lo que es el buen servicio. Igualmente tenemos que estar claros que durante la pandemia no se cobró el servicio, había una compensación. Esto no se ha dado en su totalidad por parte del Estado, tampoco el Fondo de Estabilización Tarifaria, que cuando hay aumentos por precio del petróleo para mantener la tarifa estable, el Estado tiene que salir a responder. Esto también se tiene que evaluar porque no se ha recibido en su totalidad. Sin embargo, yo lo que sí creo es que la facultad de la entidad nominadora es respetable. Yo creo que las empresas tendrán sus descargos frente a estas multas, podrán ponerse de acuerdo. Yo he visto mucha disposición de la administradora de la SEP, Selma Rodríguez, y de las propias empresas. Y estuvimos viendo recientemente que en la inspección que se hizo por el área de Panamá Oeste, donde sí habían deficiencias en cuanto a la poda de árboles y otras cosas, pero también una gran cantidad de telarañas, de servicios que no son legales, que afectan el servicio de los que sí pagan. Y yo creo que eso también hay que verlo y garantizar de que se pueda dar un buen suministro a todos los panameños. Ahora, pero hay una digamos, sensación, lo se ve en redes, pero también en la gente, ¿no? Cada vez, incluso el presidente que sorprendió en Twitter diciendo que no le habían cortado la luz y demás. Está bien, digo, las empresas tienen que dar un servicio, eso debe ser correcto, pero y si no si incumplen, bueno, que se aplique la norma, ¿no? Ahora, hay algunos analistas que plantean que el problema del sector energético, digamos, estas medidas de sanciones serían como paños tibios, que el problema de fondo es que existe un oligopolio en el sector energético.
Comparte esta lectura. Es que el tema es entender, primero que somos un mercado muy chico y hay que entender cómo es el mercado. Las empresas de distribución eléctrica establecen su red de distribución. Entonces, abrir el mercado, y yo planteo esta situación, los postes son de la compañía eléctrica y el sistema es de la compañía eléctrica. Si tú abres a otro competidor, vas a hacer una segunda línea de postes y vas a tener postes de compañía A y postes de compañía B. Entonces, si no es así, entonces tienes que utilizar el sistema de uno y tienes que pagar por el servicio de uno y el problema sigue. O sea, esto cuando se entiende el mercado eléctrico, hay que entenderlo en función a la dimensión del mercado que va a servir y cómo puede ser más eficiente. Hay condiciones para hacerla más eficientes y yo lo que creo es que si la autoridad nominadora, en este caso la SEP, tiene la capacidad de revisar la legislación estableciendo condiciones para que puedan haber una mejor capacidad de servicio porque las inversiones se están haciendo en tiempo correcto, se está regulando lo que es la prestación del servicio con base a las normas que exige el consumidor y también existe la capacidad para que se pueda contrarrestar este tipo de conexiones ilegales. Yo creo que podemos tener un buen servicio. Pero es un tema que el mercado junto con la autoridad nominadora pueden encontrar soluciones. Podemos abrir el mercado, pero no va a ser una solución de ya para allá. Pero no sería, digamos, más dentro de esa lógica, buscar más competencia, ¿no? Que entre más empresas y que en teoría debería impactar de manera positiva a los clientes, ¿no? Pueden El entrar las consumo y a competencias, a pero empresas. ¿cómo vas a formar el mercado, la estructura de mercado? Porque Panamá primero es un mercado pequeño y vuelvo y te hago el ejemplo de los postes. Sí, sí. Como te hago el ejemplo de los postes, vas a tener en un lado de la calle los postes de la compañía A y del otro lado de la calle los postes de la compañía B. Entonces, eso creo que hay que mirarlo con mayor amplitud para entender las condiciones de mercado que tenemos y que podamos hacer. Puedes hacer mercados más chicos y decir, como aquí hay dos que tienen el mercado del Pacífico y el mercado de Chiriquí, que es la compañía Naturgy, y el mercado de San Miguelito, Colón y Boca del Toro, que tienes que Naturgy. Bueno, puedes dividir el mercado y decir Chiriquí, Veraguas y Coclé va con uno, Herrera y Los Santos va con otro. Tú puedes hacer eso, pero igual la estructura está ahí. Alguien tiene que indemnizar al dueño de la estructura y vamos a ver si es rentable el modelo. Por lo tanto, yo creo que estas ideas son realmente interesantes, pero hay facilidades que pueden darse en una muy buena regulación, en muy buen trabajo que pueda hacer la entidad nominadora, conjuntamente con el mercado. El mercado está diciendo, tenemos que revisar la legislación para ponerla a tono con las condiciones de hoy. ¿Nosotros qué exigimos? Confiabilidad en el servicio, que esté siempre el servicio y que podamos tener una condición de capacidad para que todos podamos ir creciendo. Ahora mismo, cuando hay estos desarrollos y estos planes de ordenamiento territorial, va el servicio por detrás del proyecto, cuando pudiera estar primero el proyecto de infraestructura para luego el desarrollo. Entonces, hay muchos temas que tenemos que ir viendo en ese aspecto. Sí, bueno, también un problema de ausencia de políticas públicas a largo plazo, a veces solamente van quinquenalmente. Ahora, volviendo, bueno, manteniendo este tema económico y las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Uno lo puede ver en redes, bueno, las redes no son un indicador científico, la verdad, pero bueno, es un dato, ¿no? La gente se queja mucho de los precios, del control, pero digamos, si lo vemos en otro sector de la economía, por ejemplo, los medicamentos, surge esta discusión también, ¿no? Que son pocas empresas que controlan el mercado, monopólico o oligopólicamente. ¿Cree que te estaría, digamos, dentro de la discusión de debatir sobre si existen estos controles, digamos, monopólicos o oligopólicos en distintos sectores de la economía en Panamá? Mira, aquí tenemos la ley Uh-huh. y la ley de la autoridad de ACODECO, de Sí. competencia, que establece cuáles son las prácticas monopolísticas y hemos tenido investigaciones y sanciones contra prácticas monopolísticas en el pasado. Yo creo que hay que estudiar muy bien la dinámica de mercado, porque me puedes decir es monopólica. Bueno, ¿cuántas son? O
ya son 2, son 3 o son 4, ya no es monopolio. Ah, bueno, entonces eso es un oligopolio. Bueno, están controlando las empresas que están en el mercado, precio, distribución y todo lo demás. Eso se tiene que evaluar. Yo creo que en el caso de las medicinas es contrario a lo que veníamos viendo en el tema de la electricidad, que nada más está claro, la tarifa es fija, o sea, ahí no se cambia el precio. Acá yo creo que podemos encontrar mecanismos para abrir el mercado ahí y que haya mucha más oferta. La oferta va a bajar los precios, estableciendo condiciones. Aparte que la queja está, por lo menos en el sistema de salud pública, que las licitaciones, que si son controladas, bueno, yo creo que podemos también mejorar un poco el sistema de licitaciones para hacer un poco más amplio, participativo. Antes tenían licitaciones de menor valor y de menor cantidad y había una mayor participación. Después, unos años atrás, se decidió que se iba a hacer globales. Entonces, yo creo que hay cambios que se pueden hacer. Pero en el tema de medicamentos sí quiero ser puntual de que se han presentado alternativas. Siempre la fijación de precios y decir, no voy a pagar más de esto y por ley, no sé, eso no funciona. El mercado no funciona así. Y cuando se tratan de fijar precios, lo que se produce inmediatamente es un desabastecimiento. Y la ausencia de productos encarece el producto. Entonces, yo creo que hay que buscar otras medidas en las cuales se pueda aumentar la oferta. Creo que la Dirección General de Farmacias y Drogas tiene que ser mucho más rápida en la aprobación de los registros sanitarios. Yo creo que eso es vital para poder hacer. Yo soy paciente de diabetes y en mis medicamentos a veces tengo que esperar o buscarlos fuera de Panamá porque el registro sanitario está aguantado y no puedo importar. Entonces yo creo que eso se tiene que establecer para que sea un sistema fluido. Y por eso te hablaba al inicio, desburocratizar, digitalizar, para que pueda entrar más competencia y poder hacerlo más efectivo. ¿Cómo evalúa el tema de presupuesto? Ahora, pues acá el Ejecutivo presentar una propuesta en la Comisión de Presupuesto para que sea más flexible esto, ¿no? Que ya la Comisión no controle tanto el tema de presupuesto para cierto tipo hasta cierto tope de una cantidad de gastos. ¿Cómo ve este tema? Mira, es que la reforma que se hizo para el presupuesto de la vigencia fiscal 2024 era inaceptable. No es posible que para hacer un traslado de $1, de un balboa, tú tienes que ir a la Comisión de Presupuesto cuando se venía y ha venido tradicionalmente, se había venido de $300,000, arriba de 300,000 tenías que ir a la Comisión de Presupuesto, se redujo en los últimos años a 200,000, pero inadmisible que tengas que ir por $1. O sea, yo quiero hacer un traslado para poder comprar una refrigeradora y tenía la autoridad máxima que era sustentar un traslado de $68, $70 para comprar. Eso es inadmisible. Yo lo que siento es que esta propuesta que ha hecho el ministro de Economía de que se modifique la ley de presupuesto y que los traslados de partida que tengan que ser llevados a consideración de la Comisión de Presupuesto sean de 5 millones para arriba, va a ser siempre un tema de monto. Un tema de monto, si 5 es razonable, 4 es razonable, 3 es razonable. Yo creo que los señores diputados ahí podrán, junto con el Ministerio de Economía, establecer un punto de cuál es la situación, pero lo que sí es que se tiene que dar un dinamismo. No podemos seguir con que la Asamblea quiera cogobernar desde la Comisión de Presupuesto con la acción del órgano ejecutivo y que retrase, porque lo que el panameño a veces se pierde es que cuando tú estás en una entidad pública y quieres hacer un traslado de partida para poder adquirir algo, primero se va a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación para que te pueda certificar el saldo que estás trasladando de un lado para otro, para luego, según el monto, ir siendo aprobado por las distintas instancias que están del Ministerio de Economía y Finanzas, para luego presentar una solicitud a la Asamblea. Eso te puede tomar 2 meses, 3 meses, y mientras tanto la necesidad está ahí. Entonces hay que buscar, yo creo que agilidad para poder dar respuesta oportuna a las necesidades panameñas. Bueno, claro, la idea también de que eso vaya a la comisión es este check and balance, ¿no? Que haya un balance. Ahora, el tema es que también la Asamblea ha entrado en los últimos años en una fase de desprestigio muy grande, entonces la gente no confía tampoco mucho en la Asamblea, ¿no? Pero hay otros mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que la Comisión de Presupuesto regularmente, por decirte, mensualmente, tiene que citar al director de presupuesto de la Nación, el director de DIPRENE, y decirme, bueno, ¿cómo va la ejecución presupuestaria? Que de hecho eso se envía todos los meses. Hay una información, pero venga a sustentarme
el director de presupuesto de la Nación y hagamos un balance de cuáles han sido los traslados. Yo creo que hay otros mecanismos para que la Asamblea, a través de la Comisión de Presupuesto, pueda estar al pendiente de cómo va la ejecución de los números. Y al final eso está. Uno ve la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y la información está. Pero sí, yo creo que puede haber una mayor participación de funcionarios del órgano ejecutivo en las comisiones, en este caso en la Comisión de Presupuesto, rindiendo cuentas y absorbiendo preguntas y dando pues toda la información que los diputados requieran. Señor Rosas, este jueves, si no me equivoco, el presidente ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos para hablar sobre la Caja de Seguro Social. Entiendo que es el primer acercamiento que va a tener con los partidos, pero también va a haber acercamiento con otros sectores. ¿Qué propone el CONEP con el tema de la caja, bueno, y puntualmente la crisis de las pensiones? Que es lo más complicado. Mira, el presidente Mulino está honrando su palabra de días atrás, que dijo: primero voy a reunirme con los presidentes de los partidos políticos, luego me voy a reunir con empresarios y trabajadores y después con grupos sociales y demás. Jueves 8 a las 3 de la tarde en el Salón Paz se está reuniendo con los partidos políticos, donde va a explicar cuál es su estrategia para salvar, entiendo, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y que entiendo también va a presentar al nominado por parte del órgano ejecutivo para dirigir la Caja de Seguro Social. Nosotros como CONEP, desde hace tiempo, porque evidentemente el tema de la Caja de Seguro Social es un tema de vieja data que estamos diciendo esto hay que atenderlo y no se atendía, nosotros presentamos un plan de 3 pilares para que se puedan atender aquellas personas que no van a cumplir con las cuotas necesarias para recibir una jubilación, una pensión, las personas que tienen el ahorro y la pensión por beneficio definido y las personas que tienen el ahorro individual. ¿Cómo se van a manejar estos 3 grupos? Nosotros no coincidimos en el hecho de que se tienen que juntar tanto el fondo de beneficio definido con el fondo de ahorro individual, porque para nosotros eso es un atraco a los ahorros que uno ha hecho como persona. Eso no debe hacerse. Pero también hemos indicado que hay mecanismos para que no solamente se pueda buscar una solución a largo plazo para que se puedan pagar las pensiones de los asegurados y que con ello pues garanticemos. Nosotros sí hemos visto que para poder resolver el tema de la Caja de Seguro Social financieramente hay que revisar las medidas paramétricas. Y estas medidas paramétricas están en el monto que paga tanto el trabajador como el empleador, la cantidad de cuotas que necesitas para jubilarte y los años de jubilación. Tenemos que revisarlo. Nadie está imponiendo ninguna cosa, pero vamos a ver con corridas proyectadas y con razonamiento técnico cómo podemos ir mejorando esa recaudación. Hoy sale más de lo que se ingresa. Ahora, pero existe sustento técnico, digamos, para aplicarse, digamos, justificar la aplicación de medidas paramétricas. Es que ya el informe de la OIT lo dice. El informe de la OIT que tanto pidieron, tanto los sectores laborales y todo lo demás, que dijeran, bueno, lo dijo, tienes que revisar las medidas paramétricas. Porque financieramente no da. Tenemos menos trabajadores permanentes ahora mismo en la bolsa y un aumento en el número de asegurados. Eso es decir, que si yo tenía un ingreso familiar de $1,000 y ahora lo tengo en 700, pero antes con los 1,000 tenía 2 hijos y ahora tengo 5 hijos, créeme que va a haber un desbalance. Ahora, pero ese sería el único camino, porque estamos hablando de una medida antipopular, es decir, la gente no va a querer que le suban las... Es un tema trabajar difícil. Más tiempo y con la posibilidad de que una jubilación no le alcance después, ¿no? Son temas, por eso hablo de discutir y tenemos que hablar de cómo se puede hacer. Nadie está diciendo a partir del 2026 tú vas a pagar y vas a subir. No. Yo creo que hay maneras de hacerlo, pero entender el problema. Si vamos a hablar del problema en las pensiones de la caja, hay que entender el problema. Hay que estar claro que sí hay un problema financiero, no de ideología, no ese sistema solidario, que hay que apoyar el concepto solidario, no, entender el sistema en una forma técnica para ver, y lo que estamos diciendo, tenemos que revisar las medidas paramétricas y conversemos. Si hay otras propuestas adicionales, aporte del Estado, mayores rendimientos de las inversiones de la caja
está limitada en la capacidad de sus ahorros para poder invertirlos de una manera mucho más efectiva. O sea, todo eso es una combinación de factores que hay que entenderlo claramente. Una salida, por ejemplo, en esa discusión del futuro de las pensiones, ¿descartaría, por ejemplo, una administración privada de los fondos de pensiones de la Caja? Mire, otros países han hecho esa figura. Yo siempre he creído que hay facilidad de poder mejorar los rendimientos a través de administración de fondos mucho más rápidos, más efectivos, con un muy buen consejo. Mira el Fondo de Ahorro de Panamá, que tiene un equipo que ha ayudado mucho a darle mayores rendimientos a estos ahorros del país, pudiera ser una alternativa, pero es un tema de discusión. Yo el tema de la Caja lo que te voy a plantear es lo siguiente. La Caja es de todos los panameños. Y tanto derecho de hablar de la Caja lo tienen los asegurados, como la parte de salud, como la parte de los trabajadores, como la parte de los empleadores. Todos tenemos que hablar y nos tenemos que poner de acuerdo, porque la Caja es de todos y la solución tiene que ser de común acuerdo entre todos. Ahora, en este debate obviamente sale eso de la mesa a propósito del tema de las pensiones y las fórmulas que se pueden tener para salvar este sistema, la preocupación de la privatización. Eso lo señalan los sectores de los trabajadores, sobre todo, ¿no? Eso estaría sobre la mesa porque eso salta las alarmas, sobre todo entre este sector. Digo, siempre ha habido temor de privatización, pero yo por otro lado te creo que la Caja, aparte de poder tener mayor capacidad para la inversión de sus reservas y sus recursos financieros, que evidentemente tienen que ser a través de la empresa privada. No sigas comprando bonos del Estado o llenándote de deuda del Estado, porque el riesgo lo vas a aumentar. Entonces tú tienes que diversificar tu portafolio de inversión y eso se tiene que hacer a través de las estructuras que tiene la empresa privada. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que todos tienen que estar claros en que hay que buscar más rendimiento para la Caja. Mucho más rendimiento para la Caja, que eso puede compensar el que otras acciones se tengan que dar, y ahí es donde ¿Qué tipo de mecanismo para generar ese rendimiento podría plantearse? Es que tú puedes tener un programa, un portafolio de inversión con mayores rendimientos, ahora mismo que están las tasas un poquito más altas. Un portafolio de inversiones lo puedes hacer sobre la base de 7-8%, cuando la Caja está muy por debajo del 5%. Tú estás dejando dinero sobre la mesa, pero esas estructuras estarán en función a si vas a hacer comportamientos sobre renta fija, renta de valor variable o estructuras de deuda de países y demás. O sea, hay toda una estructura y por eso los equipos de asesoramiento, y hablo siempre del ejemplo del Fondo de Ahorro de Panamá, que tiene un equipo de personas que viven y están al día a día con eso, tienen que estar muy atentos para poder ayudar. Estamos en la recta final de la entrevista. Estamos con Temístocles Rosas, presidente del CONEP, a toda la audiencia que nos sigue aquí en Portada de la Decana. Antes de cerrar, preguntarle sobre la expectativa que tienen con este tema de la lucha, que prácticamente lo planteaba así, el gobierno de la salida de las listas grises. Estas listas tienen un elemento técnico, pero también tienen un elemento político. ¿Cómo lo ven ustedes? Panamá ha salido de algunas listas, pero todavía quedan otras. Y además, eso es como una espada de Damocles. Es decir, que está ahí esperando en algún momento otra vez incluir a Panamá en estas listas. ¿Cómo lo ve el sector privado? Mira, entendiendo que las tres, cada vez pueden inventarse unas nuevas, pero las tres que a nosotros nos preocupan son la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, del cual salimos, y cumplimos con los criterios que ellos nos habían indicado en cuanto a conoce a su cliente, en cuanto a la información de beneficiarios finales. Ahí el trabajo que se hizo en la Dirección General de Ingresos y la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros fue muy, muy encomiable, pero salimos de la lista del GAFI. Tenemos la lista de la Unión Europea, que salimos parcialmente del grupo de riesgo, pero no hemos salido de las listas, y ahí pues hay presiones de países que... Pero es un poco, eso es medio arbitrario también, un poco la decisión de estos países. De hecho, bueno, se critica a Panamá sobre ciertas medidas que toma Panamá y otros países mucho más grandes que son más laxos en sus políticas y no están en las listas. Mira, yo siempre he pensado que Panamá es un país en el cual se ha tenido ciertos niveles de envidia por la liberación. Nosotros tenemos un principio constitucional de renta
en el territorio nacional, o sea, toda renta que se genere fuera del país no paga impuestos. Entonces, yo creo que eso ha sido pues un tema de preocupación para países, principalmente europeos, que han visto cómo sus estructuras financieras se montan en países que no son los de ellos, pero siempre hemos dicho, ¿y cuál es tu papel para ver que tus connacionales estén pagando los impuestos en tu O país? sea, sería como una estrategia que para sacar a Panamá de la jugada, ¿no? Sí, es para sacarlos y tratar de ver qué hacer. Pero por otro lado ves que hay jurisdicciones de regiones o países que formaron parte de estos países europeos que sí entonces se voltea la mirada hacia el otro lado. Entonces yo creo que es un tema y por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pero recabándote el tema, la Unión Europea tenemos que hacer un trabajo. Ha habido bastante esfuerzo. Yo reconocer que el gobierno de España siempre ha sido un aliado de Panamá para que salgamos de la lista de la Unión Europea y de la OCDE, que es la tercera, que eso tiene un principio de territorialidad fiscal, que es un tema que tenemos que ver en nuestra legislación porque tiene un principio constitucional. Entonces esa no vamos a salir así tan fácil porque tiene que decirse, bueno, Panamá va a cobrarle los impuestos a los otros países y ese no es el principio nuestro. Hoy estuvimos con Temístocles Luis Rosa, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hablando de distintos temas de la realidad nacional.